Bueno, hola, buenos días, ¿cómo les va? Hola, profe, buen día. Hola, profe, buen día. Bueno, hoy vamos a trabajar vamos a empezar con administración y programación y control de proyectos. Sí, ya tenía encargado en el aula el material de CPM y ya lo han trabajado el lunes con la profe Cariñán. Han empezado a ver o a leer del libro, a ver los materiales. Sí, profe. Sí, profe. Estaban los videos también ahí. Sí, hay dos videos. Vamos a ir viendo, como tenemos varias semanas para tratar esta unidad, entonces vamos a ir esta semana, vamos a ver CPM, que es cuando la duración de las actividades es conocida, es cierta, es determinística, y luego vamos a ver en la semana siguiente cuando la duración de las actividades es aleatoria, y luego cuando la duración de las actividades depende de los recursos asignados. ¿Sí? Así que bueno, no sé si de los que están acá alguno rindió el recuperatorio, si pudieron ver las notas. Yo, profe, rendí el recuperatorio, sí. Y sí, Bueno, pude ver la nota, gracias. bueno, supongo que te Seguimos fue el bien, camino. porque se te escucha contento. No las Seguimos tengo contento. acá justo a mano como para verlas, Sí, para profe, me buscarte fue bien, ahí. gracias. O sea que este año el grupo es muy numeroso, casi prácticamente el doble de lo que suele ser la cantidad de alumnos en años anteriores. Así que bueno, me cuesta un poco más algunos, me voy grabando los apellidos, pero bueno, por ahí me cuesta un poco más asociarlos con las notas o con el resultado. Después cuando los veo en la lista, más o menos lo voy atando cabos. Ya más a fin de Eh, año se va a acordar, profe. Sí, 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 ahí ya me acuerdo un poco más. Así que bueno, si les parece, vamos a comenzar con el tema de hoy. Como ustedes ya han visto un poco, mientras yo comparto pantalla para que hagamos juntos un ejercicio, les voy a pedir que alguno me cuente qué es un proyecto complejo y eh, a qué hacemos referencia cuando hablamos de CPM y las hipótesis que tiene. ¿Sí? Se pueden dividir y ir participando entre todos. ¿Sí? Pero bueno, comencemos por eso. ¿A qué llamamos proyecto complejo nosotros en esta unidad? ¿Quién se anima? ¿Quién me cuenta? ¿Por qué decimos programación y control de proyectos y decimos que trabajamos con proyectos complejos? Eh, Profe, son complejos porque tienen un número eh, usualmente grande de tareas que se preceden una de la otra. Se conoce también, bueno, eso ya es una hipótesis, pero que se conoce su duración o tiempo de ejecución. Ujú. Eh, y, y eso, por eso se caracteriza, por eso es complejo. O sea, un Eh, número grande de actividades, sí, se conocen las relaciones de precedencia, eso es muy importante. En el caso de CPM en particular, la duración asociada a cada actividad es conocida, ¿sí? Es cierta. Y faltaría una particularidad, a ver alguien, otro que no sea Facundo, que me cuente cuál sería la característica del proyecto que nos estaría faltando. A ver, del resto de los 42 restantes, ¿quién me cuenta qué falta? O sea, ¿qué característica falta?
con respecto a la finalización del proyecto. Puede ser, profe, que el proyecto termina cuando sí terminan todas las actividades. Exacto, ¿sí? Entonces, hablamos de proyecto complejo porque es un conjunto de actividades o tareas que tienen el requisito de que, o la particularidad de que algunas, para poder realizarse, necesitan que otras estén realizadas, y vamos a decir que ese proyecto está finalizado o concluido cuando se hayan realizado todas las actividades que forman parte del proyecto, ¿sí? Ese es un detalle importante y no es menor, ¿sí? Porque eso es lo que es una hipótesis fuerte para determinar el tiempo mínimo de finalización del proyecto. ¿Sí? Yo voy a buscar terminar todas esas actividades, finalizar el proyecto en el menor tiempo posible, pero tengo que hacer todas las actividades. Entonces, las actividades tienen asociadas una duración, y puede haber actividades que me van a demorar el proyecto, o sea, que van a hacer que el proyecto se realice en mayor tiempo. Yo de todas las duraciones posibles tengo que buscar la menor, y ese va a ser el menor tiempo en el que se puede finalizar el proyecto. Pero no tiene que quedar ninguna actividad sin realizar. Eso nos va a influir en la gráfica del proyecto y en la resolución al aplicar el algoritmo, ¿sí? Entonces son los detalles que ustedes tienen que tener en cuenta y que a su vez son las hipótesis del modelo. Vieron que nosotros cuando veíamos programación lineal teníamos un conjunto de hipótesis, ¿sí? Bueno, acá en proyectos también tenemos para cada uno de los algoritmos las hipótesis que sustentan cada uno de los métodos. Y que tenemos que verificar que se cumplan, ¿sí? Es fundamental que nosotros verifiquemos las hipótesis, porque si no los resultados que vamos a encontrar luego no van a ser válidos para el problema que estemos analizando, ¿sí? Podría pasar que encontramos una duración muy adecuada del proyecto, pero después cuando lo queremos implementar, en realidad me quedan actividades sin realizar, queda una parte de ese proyecto sin hacer. Entonces, esa solución que yo encuentre no va a servir, no va a tener valor. Bien, bueno, ya estamos en hora y creo que están los que se van a sumar, así que voy a compartir pantalla para que empecemos a resolver juntos un ejercicio. Lo que vamos a hacer es, primero, resolver un ejercicio. Están viendo ahí una planilla de Excel, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Vamos a resolver juntos este problema, que acá dice problema 1, pero es en realidad, no sé por qué se me aparece el 1 ese ahí, está tomado en algún lado, es el problema 3. ¿Sí? Es el problema 3 del material para trabajos prácticos. Bueno, vamos a leer el proyecto bueno, el problema, y vamos a ir haciendo las actividades necesarias para responder las preguntas que nos piden ahí, y yo les voy a ir mostrando, ¿sí? Vamos a ir haciéndolo en conjunto, entonces les pido que participen, que cuando yo les pregunte contesten, porque en realidad este tema ustedes, digamos, el que están viendo en esta semana, ya tendrían que tener una aproximación porque lo han visto el lunes y han visto los videos, ¿sí? Entonces, bueno, vayamos trabajando entre todos para que puedan sacar las dudas que le haya quedado a esta altura. El ejercicio dice lo siguiente: el problema de investigación de tecnologías emergentes debe llevar adelante un proyecto de desarrollo experimental que requiere la construcción de diferentes módulos de software y hardware. Las actividades de construcción, junto a las de investigación y pruebas requeridas, están ordenadas de manera que reflejen relaciones de precedencia lógicas. Por ejemplo, no realizar pruebas sin antes haber terminado de construir el modelo. Y muestran la duración de cada una en semanas. Entonces, este es uno de los supuestos que nosotros teníamos, ¿sí? Que nosotros tenemos que conocer las actividades del proyecto, conocerlas
completamente en forma exhaustiva y conocer la duración de esas actividades por unidad de tiempo. En este caso la unidad de tiempo es semanas. Entonces tenemos cada actividad y la duración. Lo otro que conocemos, que nos dan acá la información en la tabla, es las precedencias. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir conocer las precedencias? ¿Para qué lo voy a utilizar a estas precedencias? Para saber cuándo empieza una tarea y cuándo termina la otra, digamos. Bien, y eso me va a permitir construir ¿qué? El grafo. El grafo, ¿sí? Me va a permitir construir el grafo de este problema. ¿Sí? Recuerden que esto es un método también de grafos o de redes, como lo quieran llamar. Entonces nosotros vamos a tratar de resolver este problema construyendo una red. En esa red vamos a tener nodos y arcos, como habíamos visto. Los nodos van a ser las actividades y los arcos van a ser las precedencias de esas actividades. Esa es la forma en la que vamos a resolver el problema. Sí, entonces, vamos a ir, después, bueno, las consignas de la actividad es: determine la duración total mínima del proyecto, determine los márgenes de cada actividad, indique cuál es el camino crítico, y qué ocurriría si la actividad B se retrasara en 4 semanas, justifique. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a tratar de hacer es determinar la duración total mínima del proyecto. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es graficar la red. Acá les hago una salvedad. Yo sé que ustedes ya saben que el algoritmo trabaja con una gráfica especial de los nodos, ¿sí? Con unos rectángulos donde están los valores. Pero yo les voy a aconsejar que sí o sí, en primer lugar, ustedes grafiquen la red o el problema, ¿sí? Con los nodos y las flechas, con los circulitos, ¿sí? Ven que acá yo al costado tengo cada una de las actividades del proyecto. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, a partir de la primera actividad y fijándonos en la precedencia, hacer el grafo. Construir este grafo sin los rectángulos, ¿sí? Con los circulitos y las flechas solamente, es muy importante y les va a ayudar a ustedes a ver el problema integral, porque muchas veces cuando la red es grande hacemos los rectángulos y las flechas, se nos empiezan a cruzar las flechas, se confunden al hacer los cálculos. Entonces, si primero lo dibujamos, podemos ver cómo es la mejor forma de graficarlo al problema, ¿sí? Entonces, si vemos que se nos cruzan flechas, podemos ir cambiando las actividades del lugar. Aparte, siempre tenemos que cuidar de ir de izquierda a derecha. Las precedencias se grafican con flechas, y esas flechas, como dice la palabra, digamos, tiene una punta. La punta de esa flecha me va a indicar de qué actividad a qué actividad va el proyecto. Entonces, vamos a comenzar haciéndolo y de paso les voy a ir contando. En primer lugar tenemos la actividad A. ¿Por qué empezamos con la actividad A? Porque no tiene ninguna precedente, ¿sí? Entonces, la actividad A se puede hacer independientemente del resto de las actividades. No necesita que otra esté realizada. Bien, luego tenemos la actividad B, que está precedida por la actividad A. Entonces, graficamos la actividad B, ¿sí? Y a través de la flecha, o usando una flecha, ¿sí? Vamos a indicar, miren que no encuentro, acá están los dibujitos, vamos a indicar la relación de precedencia de A a B. ¿Sí? Entonces esta flecha me va a indicar que para poder realizar B previamente tengo que realizar A. Fíjense, vamos de izquierda a derecha. Las flechas no vuelven hacia atrás, ¿sí? No hay flechas que vayan hacia la izquierda. Siempre el grafo tiene que ir construyéndose hacia adelante. Y es importante tratar de que no se crucen las flechas para que no nos generen error o confusión luego al realizar el cálculo. Bien, luego graficamos la actividad C, que también está precedida por la actividad A.
¿Sí? Ahí tenemos graficadas la actividad A, B y C. ¿Cuál sería la siguiente actividad? ¿Y dónde la ubicamos? La D, profe. O la B. Con la B. Después de la B, ¿sí? Entonces, después de B va la actividad D. También agregamos la flecha. Bien, luego la actividad E, ¿dónde iría? ¿Qué tiene como precedente? B y C, iría como al medio entre B y C, ¿no? La actividad E, Perdón, la después de la D. después de la D. Bueno, entonces tenemos acá la actividad E. Luego, La F, que tiene como precedente a B y a C. Ah, bien, o sea que la ponemos acá, lo único que tenemos que ponerle dos flechas para indicar la precedencia de B y de C. ¿Sí? Nosotros, ¿qué método usamos para graficar? Puede ser el método francés. Bien, francés o de los... Vértices. acá como- Vértices, puede ser. Algo así. De las actividades en los vértices Eso. o de los potenciales. Esos son los nombres con los que lo pueden encontrar. Eso es. Método de las actividades en los vértices, por eso nosotros estamos graficando cada una de las actividades en un círculo, en un vértice. ¿Sí? Y también se lo conoce como método francés o método de los potenciales. Por ahí en el libro van a ver que está con ese nombre, es esta forma de graficar. Porque hay otra forma donde las actividades van en los arcos, ¿sí? Nosotros usamos esta, las actividades están en los vértices. Bien, luego tenemos la actividad G. ¿Cuál tiene de precedente la actividad G? La actividad C. ¿Sí? Entonces, podemos poner acá. Bien, luego, ¿qué otra actividad tenemos? La H. ¿Dónde la ubicamos? O sea, tiene como precedente F y E, entonces al Bueno, medio. fíjense, yo podría ponerla acá, ¿sí? Podría ponerla acá. Más adelante, Sí, profe. claro. Para que no vuelva Si yo la le- flecha. Exacto. Si yo la pongo acá, la precedencia de E, fíjense que va a ir hacia atrás, ¿sí? Entonces, siempre hacia adelante. Entonces la pongo acá un poquito más alejada. Y grafico las dos precedencias. E y F. Y luego tenemos la actividad I, que, ¿dónde se me fue? Acá. Bueno, la actividad I, ¿qué precedentes tiene? G y H. Bien, acá pasa lo mismo, fíjense, yo podría ponerla acá para que quede como más chiquito el grafo, ¿sí? Pero voy a tener una precedencia hacia atrás. La podría poner acá también si se me ocurre, en cuyo caso desde G voy a estar cruzando todo este trayecto, ¿sí? Entonces lo ponemos acá y le indicamos las dos precedencias. Estos son detalles, pero que son detalles importantes para la construcción. Si ustedes hacen una buena construcción del proyecto, van a ver que ahorran errores luego en la resolución al aplicar el algoritmo. ¿Sí? Profe, Sí, una pregunta. diga. Con el profe del teórico poníamos un nodo ficticio inicial y uno final. Acá Bien. también se puede poner. Sí, eso lo vamos a hacer ahora cuando empecemos a aplicar el algoritmo. ¿Sí? Este sería el paso previo, que es hacer el grafo. El grafo con el método de actividades en los vértices. Por eso les decía que generalmente, o incluso por ahí en los videos, para hacerlo más sencillo, digamos, uno directamente grafica con los recuadros. Pero llevamos todo ese cuadro con todos los elementos que tiene que tener a un grafo que queda grande y que cuesta ver las relaciones del proyecto. Por eso yo les aconsejo y hago mucho hincapié en que primero hagan este dibujo.
Con este dibujo nosotros vemos el tamaño de la red, después nos podemos orientar para hacer los recuadros, vemos bien las relaciones de precedencia. Ustedes ya saben que hay que hacer una revisión hacia adelante y una revisión hacia atrás de la red, entonces si tengo flechas que se cruzan muchas veces trae errores. Acá con estos circulitos es mucho más simple graficarlo. Entonces esto yo se los doy como paso 1, ¿sí? Primer paso, y que yo les aconsejo que lo hagan siempre, hasta en un parcial en sus hojas de trabajo, hagan este dibujito. Una vez que tienen este dibujo, sí ya comenzamos a aplicar el algoritmo para determinar el tiempo mínimo de duración del proyecto. Y ahí entra lo que me decía recién, no sé quién era el que había hablado. Yo. ¿Cómo era tu nombre? Nicolás. Nicolás. Bueno, lo que me decía Nicolás es que teníamos que agregar el nodo inicio y el nodo fin. Ese sería el primer paso para poder aplicar el método CPM. Fíjense, yo esta misma red que teníamos acá, la pasé acá abajo. ¿Sí? Está el H está un poquito más arriba, ¿sí? Lo podríamos bajar un poco, pero bueno, las precedencias están, ven, todas de izquierda a derecha y graficada la red. ¿Por qué trabajo yo en el Excel? Porque bueno, con los recuadros me es un poco más sencillo para que no quede tan desprolijo. Entonces lo que hacemos es llevar este dibujito que tenemos acá a los recuadros que me pide el algoritmo de Simplex. El primer paso es agregar un nodo inicio y un nodo fin. Eso es lo que da un comienzo al proyecto y una finalización. En el caso de nuestro proyecto, la actividad I en realidad es la última actividad, ¿sí? Nosotros podríamos trabajar de A a I, porque sabemos que antes de A no hay otra actividad y sabemos que después de I no hay ninguna otra. Y todo el proyecto queda cerrado en esta actividad. ¿Qué pasa? Hay redes que no son así, ¿sí? Entonces, supónganse que nosotros no tuviéramos este arco, ¿sí? Que este arco no estuviera en el proyecto. Entonces, acá me quedaría G, que no tiene ninguna actividad que le sigue, e I, que no tiene ninguna actividad que le sigue. Entonces, estas dos actividades las voy a llevar a ese nodo fin que voy a agregar. Ese nodo fin me va a estar dando la finalización de estas dos actividades, que quedaron como abiertas. No pueden quedar nodos sueltos en la red, ¿sí? No pueden quedar actividades en algún momento perdidas. Todas las actividades que no tienen alguna que le sigan tienen que ir al nodo fin. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. Entonces, en este caso no tenemos, porque por el tipo de ejercicio, ¿sí? La red empieza en una y termina en otra actividad, pero lo mismo agregamos el nodo inicio y el nodo fin para poder calcular el algoritmo. Bueno, luego lo que hacemos es, vamos a tratar en estos recuadros, vamos completando los valores. El recuadro, bueno, ustedes ya lo han visto, que tiene la actividad del lado izquierdo, la duración a la derecha, y después tiene 4 momentos. En la primera fila tiene los momentos más tempranos, en los que se puede iniciar y finalizar una actividad. Y en la tercera fila tiene los momentos más tardíos o más tardes permisibles, permitidos, en los que se puede empezar y terminar una actividad. O sea que para cada actividad nosotros vamos a tener un momento de inicio temprano y tardío y un momento de finalización temprano y tardío. Y esos elementos nosotros los tenemos que calcular, ¿sí? Si yo hiciera cualquier modificación en las actividades, en la duración, tengo que recalcular porque va a afectar a la red. Entonces, no puedo simplemente cambiar el cuadradito de la actividad que esté modificando, ¿sí? Tengo que recalcular toda la red porque afecta a todo el proceso. Ustedes, si tienen alguna duda, me van diciendo, así frenamos. Lo primero que tenemos que hacer para completar estos elementos es la revisión hacia adelante, que nos va a permitir completar la primera fila.
Entonces, yo voy a ir un poco más rápido porque sé que ustedes ya lo saben a esto. Entonces, el momento de inicio más temprano de inicio es 0 porque consideramos que no hay demora en iniciar el proyecto. Entonces es 0. Tanto la actividad de inicio como la actividad fin, su duración es 0, ¿sí? Porque simplemente marcan hitos en el proyecto, el comienzo y la finalización, pero no tienen duración en sí por algún proceso. Entonces, ya tengo el momento de inicio más temprano, tengo que calcular el momento de finalización más temprano. Y este se calcula como el momento de inicio más temprano más la duración de la actividad. Eso me da por resultado el momento de finalización más temprano. Entonces, momento de inicio más duración, momento de finalización más temprano. En la revisión hacia adelante vamos de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, ahora lo que tenemos que calcular es la actividad que sigue, según las precedencias. En este caso es la actividad A. El momento de inicio más temprano de la actividad A está dado por el momento de finalización más temprano de las actividades precedentes, las que están antes. En este caso solo hay una, entonces es 0. Y el momento de finalización más temprano va a ser este momento de inicio más la duración de la actividad, por lo tanto 0 más 3, 3. ¿Sí? No hay dudas, ¿no? No, profe. No, profe. Sí, decime. No, que no hay dudas. Bien. Ahora, alguien que me diga el momento de inicio más temprano de B. 3, 3. ¿Y el momento de finalización más temprano? 5. Bien, 5, ¿sí? Vamos sumando. Bien, podemos seguir en el orden que querramos hasta tanto nos trabemos porque nos hace falta otra actividad, ¿sí? Entonces, en D tiene una sola precedente que es B, por lo tanto el momento de inicio más temprano es 5 y el momento de finalización más temprano es 8. Sigo hacia D, hacia E. El momento de inicio más temprano es 8 y el de finalización más temprano es 13. Y llego a la actividad H, ¿sí? ¿Puedo poner acá el 13 como momento de inicio más temprano? No, nos falta el de F, digamos. Claro, tengo que ver, es lo que tenemos acá, que para determinar cuando hay más de una actividad precedente o que llega a este nodo, ¿sí? Tengo que buscar el máximo de los momentos de finalización más temprano de las actividades precedentes o de las actividades que llegan acá. Entonces, para eso voy a tener que calcular F. Pero para calcular F tengo que calcular C. Entonces volvemos acá. Momento de inicio más temprano es 3, momento de finalización más temprano es 9. Este 9 pasa como momento de inicio más temprano de F y de G. Momento de finalización más temprano de F es 15, y momento de finalización más temprano de G es 12. Bien, ahora sí, ¿cuál sería el momento de inicio más temprano de H? 3. 15. 15. ¿13 o 15? 15 es el máximo, profe. Claro. Sí, porque me pareció escuchar un 13 por ahí. Bueno, 15 más 2 de duración de la actividad, 17. ¿Qué pasa con la actividad I? El momento de inicio es 17 y finaliza en 22. Muy bien. Y en el fin tenemos 22 y 22. Cuando llegamos con la revisión hacia adelante al nodo fin, lo que me está dando es la duración total mínima en semanas, ¿sí? El tiempo mínimo en que se puede terminar el proyecto en semanas, ¿sí? Entonces, acá tenemos la duración total, que es de 22 semanas. Esa es la información que obtengo al hacer la revisión hacia adelante. Una vez que llegué al nodo fin, ahora voy a volver completando la tercera fila hasta el nodo inicio. Por eso le llamamos revisión hacia atrás, me voy volviendo hacia la izquierda. En el nodo fin vamos a tener en cada nodo, digamos en esta tercera fila, el momento de inicio y de finalización más tardío permitido. Entonces, empiezo por el momento de finalización más tardío del nodo fin,
y va a ser igual al momento de finalización más temprano. ¿Sí? No hay demora en este nodo fin, que es un nodo ficticio. En cualquiera de los nodos, el momento de inicio más tardío de una actividad se determina como el momento de finalización más tardío de la actividad menos la duración. O sea, 22 menos 0, 22. Y me voy a la actividad que está anterior. Si hay una sola, ¿sí?, que le sigue a esta actividad que quiero evaluar, el momento de finalización más tardío va a estar dado por el momento de inicio más tardío de esa actividad que le sigue. ¿Sí? En este caso sería 22. Si no, si hubiera más de una, ¿sí?, tengo que buscar el mínimo de esos momentos de inicio más tardío de las actividades que le siguen. En este caso es 22, menos 5 de duración de la actividad, 17. Bien, en el caso de H le sigue una sola actividad, por lo tanto pasa este 17, menos 2 de duración de la actividad, es 15. En el caso de E pasa este 15, ¿sí?, que es el momento de inicio más tardío de H, pasa como momento de finalización más tardío de E, menos la duración de la actividad, ¿sí? Me queda que el momento más tardío de inicio es 10. Esto pasa como momento de finalización más tardío de D, menos la duración de la actividad, tengo 7, el momento más tardío de inicio. Y acá llegamos a una actividad B, ¿sí?, que tiene dos actividades que le siguen. Por lo tanto, para determinar el momento de finalización más tardío, voy a tener que elegir el mínimo de estas dos. ¿Sí? Para eso tengo que evaluar también F. F tiene una sola actividad que le sigue, que es H. Por lo tanto, el momento de finalización más tardío de F va a ser 15. Menos 6 de duración de la actividad, 9. Ahora sí puedo evaluar B. Entre 9 y 7 tengo que elegir el mínimo. Por lo tanto, 7 va a pasar como momento de finalización más tardío de B. Menos 2 de duración de la actividad, 5. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Bien, entonces ahora vamos a G. Tiene una sola actividad que le sigue, es 17, menos 3 de duración de la actividad, 14. ¿Cuál sería el momento de finalización más tardío permitido del nodo C? 9. 9, profe. 9. ¿Y el momento de inicio más tardío? 3. 3. Muy bien. En el caso de A, el momento de inicio más tardío es el mínimo entre estos dos, entre 5 y entre 3, por lo tanto es 3, menos 3 de duración de la actividad, 0, este 0 pasa el inicio, y menos 0, 0. Aquí hemos hecho la revisión hacia atrás, y hemos completado el algoritmo. ¿Qué información me da esta revisión hacia atrás? ¿Quién me puede contar? El camino crítico. Bien, ¿por qué? Porque indica los podemos nodos. identificar qué actividades tienen el mismo inicio que ¿Qué el mismo- actividades son críticas? ¿Sí? Entonces, como puedo, esta revisión hacia atrás me permite encontrar las actividades críticas. Y como tengo las actividades críticas, puedo determinar el camino crítico. Bien, ¿cómo identificamos las actividades críticas en el grafo? ¿Cómo las identificamos? O sea, a simple vista, ¿no? Hay un fundamento, pero ¿cómo nosotros las reconocemos en el grafo? Iguales las dos filas. Exacto, ¿sí? Es una forma diferente de decirlo. Nosotros decimos que coincide o que es igual el momento de inicio más temprano y más tardío, pero en realidad lo que vemos es que las dos filas son iguales. Bien, entonces tenemos que la actividad A es crítica, la actividad C es crítica, la actividad F, ¿qué otra? La H y la I. La H y la I, ¿sí?
Bien, estas serían las actividades críticas. Si yo solo les pregunto cuáles son las actividades críticas, ¿sí? Ustedes me tendrían que hacer el listado diciendo que son A, C, F, H e I. ¿Sí? Esas son las actividades críticas. A, C, F, H e I. Ahora bien, el camino crítico, ¿sí? Va desde el inicio hasta el fin. Entonces, cuando yo doy un camino, recuerden que camino es una sucesión de actividades o de arcos en los que el principio, el final de una actividad coincide con el inicio de la siguiente, ¿sí? Para dar el camino yo tengo que dar la secuencia de los arcos, o en este caso que trabajamos en los vértices, la secuencia de los vértices. Entonces los vértices serían inicio, A, C, F, H, I y fin. ¿Sí? Ahí estaría correcto el camino. Bien, acá me pedía determine la duración total Ey, mínima hacete del chan, gordo. proyecto, lo hemos... ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Pedro? Creo que se olvidó de silenciarlo, profe, nomás. Bueno, no hay problema. Entonces, ya dijimos que estas son actividades críticas y este es el camino crítico. ¿Quién me puede contar qué es una actividad crítica o por qué una actividad la llamamos crítica? Porque no admite demoras, profe. Bien, ¿y qué pasa si se demora? ¿Por qué no admite demora? Retrasaría el fin del proyecto. Exacto, porque si ustedes se fijan, ¿sí? Nosotros desde inicio a fin tenemos varios caminos, ¿sí? Tenemos este camino, por ejemplo, que es inicio A, B, D, E, H, I y fin. ¿Sí? Este sería un camino, ¿sí? Camino 1. Yo lo puedo evaluar a ese camino. Este camino va desde inicio hasta fin. Si yo evalúo este camino, ¿cómo hago a determinar el valor del camino? Tengo que sumar el valor de las actividades que lo integran. ¿Se acuerdan de ese concepto? Entonces, si yo quiero evaluar este camino, sería 3, 5, 8, 13, 15, 20. ¿Sí? La duración de este camino es de 20 semanas. Bien, díganme otro camino que haya en esta red. A, C, G, E, I. A, C, G, I. Bien, ¿cuál sería la duración de este camino? 17. 17 semanas. Bien, ¿hay algún otro camino? Sí, alguno que pase por F. A ver, B, F, decime H, I. uno. A, B, F, H, I. Sí. Bien, ¿cuál es la duración de ese camino? 18. 18 semanas. ¿Sí? ¿Hay algún otro camino en la red? Y el crítico queda. Y el crítico. ¿Sí? Entonces tenemos el crítico que dijimos recién que es de 22 semanas. ¿Son todos los caminos que hay en esta red o podría haber algún otro? Esos son todos, profe. Creo que son todos. Bueno, fíjense, de todos los caminos, ¿sí? Que uno dura 20 semanas, el otro 17, 18 y 22, si yo me quiero asegurar que todas las actividades estén realizadas, yo tengo que elegir el camino más largo. ¿Sí? Y el camino más largo es este camino,
que es el que dura 22 semanas. Si yo terminé este camino que dura 22 semanas, el de 17 va a estar terminado, el de 18 va a estar terminado y el de 20 va a estar terminado, por lo tanto todas las actividades van a estar terminadas. Ahora bien, sí, por eso decimos que el camino crítico es el camino de mayor duración. Esto ustedes me dirían, bueno, pero es más fácil hacer esto que hacer todo el algoritmo. Pero acá nosotros tenemos pocas actividades y tenemos 4 caminos críticos. Podríamos tener una red que tenga 15 caminos, ¿sí? Entonces tendría que evaluar esos 15 caminos o 30 caminos y sería más engorroso. Por eso está el algoritmo. Pero bueno, manualmente y a modo de ejemplo, nosotros podríamos evaluar los caminos y ahí determinar, ¿sí?, que este es el camino crítico porque es el de mayor duración. Ahora bien, si, por ejemplo, la actividad H, que es una actividad crítica, en lugar de hacerse en 2 días, se realizara en 5 días, cuando yo evalúe este camino, la duración va a ser de 25 semanas, ¿sí? Entonces, como es el camino más largo, cualquier cambio que haya en estas actividades que lo integran, va a hacer que el proyecto termine más tarde. ¿Sí? Entonces, ese es el motivo por el cual ejercemos mayor control sobre las actividades críticas. Y le llamamos actividades críticas y caminos críticos porque son las que determinan la duración del proyecto. No quiero que se demore porque recuerden que el objetivo es terminar el proyecto en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la forma correcta de determinar las actividades críticas, que no sea mirándolo en el gráfico? ¿El margen total y el margen libre son iguales a 0? Bien. El margen total igual a 0 es la prueba suficiente para que vos digas que una actividad es crítica, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hay 2 márgenes, el margen total y el margen libre. La fórmula del margen total sería esta. Es el momento de finalización más tardío menos el momento de finalización más temprano. Si los dos son iguales, eso me está indicando que el margen total es igual a 0. Por eso nosotros lo reconocemos inmediatamente a las actividades críticas, fijándonos que los 2 valores sean iguales, ¿sí? Porque eso me daría que el margen total sea igual a 0. Entonces, ¿por qué les pide acá en el punto B que determinen los márgenes de cada actividad? Porque en realidad, una vez que yo determine la duración total mínima del proyecto, si yo calculo el margen total de todas las actividades del proyecto, yo ahí puedo identificar cuáles son críticas. Bien, ¿hasta ahí dudas? No, profe. Bien. Bueno, lo que faltaría en este ejercicio es ver el punto D, que dice, ¿qué ocurriría si la actividad B se retrasara en 4 semanas? La actividad B la tenemos acá, ¿sí? La vamos a marcar con color para verla mejor. Entonces acá me están diciendo que se podría retrasar 4 semanas. Actualmente la duración es de 2 semanas. Si se retrasa 4 semanas, eso me estaría dando la demora, ¿sí?, de la actividad B. En realidad, la nueva duración de B, ¿cuál sería? ¿6? 6. Actualmente dura 2 semanas. Se va a demorar 4 semanas. Quiere decir que la nueva duración va a ser 6. ¿Sí? Esa va a ser la nueva duración de B. Pero nosotros no vamos a recalcular la red. Lo que vamos a hacer, ¿sí?, es analizar a través de los márgenes qué pasa si existe esta demora de 4 semanas. Para eso nos sirven los márgenes. ¿Se podría recalcular? Sí, se podría recalcular. La justificación de trabajar con los márgenes y no recalcular la red es la misma que les di recién del análisis de los caminos.
estas son redes chiquitas que nosotros usamos a los fines didácticos para poder mostrar el tema, pero en la práctica o en los problemas reales las redes son mucho más grandes. Entonces, para no tener que recalcular la red, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es directamente, como hacemos con el análisis de sensibilidad en programación lineal, analizar ese cambio puntual. Y eso lo podemos hacer a través de dos márgenes. Uno es el margen total y el otro es el margen libre. El margen total lo que nos indica es la holgura de tiempo, el sobrante de tiempo que tiene la actividad, que le permite demorarse sin afectar la duración total del proyecto. Entonces, el margen total, ¿sí?, me da el impacto que tiene una demora en la actividad sobre la duración total del proyecto, que en este caso es 22. El margen total de... no, esto no sé qué puse acá. El margen total de la actividad B, ¿sí?, sería 7 menos 5. ¿Sí? 7 menos 5 es momento de finalización más tardío menos momento de finalización más temprano, me estaría dando el margen total de la actividad B. En este caso es 2 semanas. ¿Sí? El margen total tiene asociado una unidad de tiempo. ¿Qué me indicaría este 2? ¿Quién me cuenta? Si la actividad se extendiera, no pasa nada. Esas 2 semanas. O sea, no modificaría el fin si se llegase a tardar entre 5 y 7 semanas. Bien, Una holgura. no. El 7 y 5 me permiten calcular el margen total. El valor del margen total es 2, o sea que lo que nosotros tenemos que interpretar es ese 2. ¿Qué me indica el margen total de B? Igual a 2 semanas. Que lo ¿Alguien máximo lo que se dijo? puede demorar es 2 semanas. 2 semanas, sin afectar ¿qué? El proyecto completo, digamos. La duración total del proyecto, no el fin, la duración total del proyecto. Lo que no va a afectar es la duración total del proyecto, ¿sí? Entonces, yo si tengo una demora en la actividad, lo tengo que comparar con esto. Si en nuestro caso la demora que nos están planteando es de 4 semanas, excede las 2 semanas que se puede demorar. Entonces, ¿cuánto va a demorar la finalización del proyecto? ¿4 2 semanas? semanas más. 2 semanas más. ¿Sí? 2 semanas más. ¿Por qué? 2 semanas tienen permitidas, ¿sí? Tiene de margen. Pero como se demora 4, tengo que hacer la diferencia y esas 2 semanas son las que van a afectar la finalización del proyecto. Bien, hay otro margen que es el margen libre. El margen libre de una actividad se calcula como la diferencia entre el momento de inicio de la actividad que le sigue menos el momento de finalización más temprano, siempre los dos son más tempranos, de la actividad que estoy analizando. Entonces, en nuestro caso tendríamos que hacer la diferencia entre 5 y 5 y 9 y 5. ¿Sí? Y ese va a ser, voy a tener que elegir el mínimo de eso. Entonces voy a tener el mínimo de 5 menos 5 y de, ¿cuánto dijimos? 9 menos 5. Bien, acá voy a tener el primer paréntesis es 0 y el segundo es 4. Si tengo que buscar el mínimo, eso quiere decir que el margen libre de la actividad B es igual a 0. ¿Y qué me indicaría ese 0? Que no se puede demorar, que si la actividad se demora va a estar afectando el inicio de alguna de las actividades que le siguen. En este caso tiene 2 actividades que le siguen, ¿sí? A F no le afectaría, pero sí le va a afectar al inicio de la actividad D. ¿Está claro?
Sí, profe. Sí, sí. Bien. Díganme, ¿cuál sería el margen total de la actividad E? 2. 2 semanas. ¿Sí? Acuérdense siempre que va con la unidad de tiempo. ¿Y cuál es el margen libre de la actividad E? 2 también. También 2. ¿Sí? ¿Están seguros? Sí, tiene una sola actividad que le Tiene sigue. una sola actividad, por lo tanto es 15 menos 13, 2. ¿Sí? Quiere decir que la actividad E se puede demorar 2 semanas. Si se demora hasta 2 semanas, no va a afectar el inicio de las actividades siguientes y no va a afectar la duración total del proyecto. Para las actividades críticas, como bien alguien lo dijo antes, el margen total y el margen libre son igual a 0. Quiere decir que si se demora, afectan a las actividades que siguen y afectan a la duración total del proyecto. Bien, ¿duda hasta ahí? No, profe. No, profe, muy claro. ¿Quedó todo claro? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay dudas, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con otro ejercicio. Un segundo. Bien, acá estamos en la guía de problemas, ¿sí? Nos vamos a ir al problema, el que hemos hecho recién, era el problema 3, este que teníamos acá, y ahora vamos a trabajar con el problema 4. ¿Sí? El problema 4 dice, la siguiente tabla contiene los días que una empresa de servicios tarda en prestar un servicio determinado. Para una licitación, en la prestación de esté interesada en analizar en detalle los tiempos de realización de las actividades comprometidas, ya que por día se deben gastar 1.000 pesos. Tenemos las actividades, la precedencia y la duración, dada como un dato, por lo tanto cumplimos con los requisitos para poder resolver el problema. En el punto A dice, realizar la representación gráfica del desarrollo de las actividades previstas. Ese es el grafo inicial, ese que yo les hice con los círculos y las flechitas. B, calcular el tiempo mínimo en que podrá prestarse el servicio. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? El camino, digamos, para adelante. ¿Sí? El camino hacia adelante y aplicando el algoritmo de CPM, ¿sí? Vamos a tener que hacer el grafo con los recuadros y hacer la revisión hacia adelante. En el punto C dice, realizar el listado de las actividades críticas que presenta el desarrollo de dicho servicio y los caminos críticos. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? Fijarnos en los nodos que tengan el momento. Bien, que tengan los momentos iguales, pero ¿cuál de las revisiones nos da esa información? La revisión hacia atrás. Bien. En el punto D dice, ¿cuál sería el costo mínimo que debería abonar la empresa? Eso es porque les da el dato que por día se gastan 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si yo determino el tiempo mínimo, puedo determinar el costo del proyecto. Y luego tenemos una actividad que dice, si se retrasara la actividad a 5 días, ¿qué ocurriría con los costos? ¿Cómo serían los costos si la actividad B se retrasa 2 días? Ven que acá
lo que les planteé es en función de los costos, ¿sí? Pero ustedes van a tener que ver si el proyecto varía o no y qué variaciones tiene. Entonces, en la pregunta E y en la F, lo que tienen que hacer es trabajar con los márgenes. Les voy a decir en esto lo mismo que les dije en el análisis de sensibilidad. Es lo más rico del análisis. El algoritmo es algo mecánico, ¿sí? Lo más interesante es el análisis de los márgenes. Así que yo le doy mucha importancia al análisis de los márgenes y suelo preguntarlo habitualmente. Así que les pido que hagan hincapié en ese análisis porque es lo más interesante y requiere la interpretación de ustedes. Bueno, con este ejercicio, problema 4, les voy a permitir que vayan a los grupos, que puedan armar los grupos, vayan a trabajar, les voy a dar 20 minutos para que puedan responder estas preguntas. Lo que les pido es que lo hagan de alguna forma, que después puedan compartir pantalla para mostrar la red y para mostrar los resultados del grafo. Listo. Bueno, ahí les habilito los grupos. Cualquier duda me llaman y yo entro a ver las dudas que tengo. Profe, ¿qué página está el problema? ¿Me podría decir? A ver, ahí te digo, ¿no? Dame un segundo. Es la Sí, página vale. 86. Problema 4 de programación y control de proyectos. Ah, bien, ahí lo encontré. Gracias. De nada. Profe, una pregunta, se me acaba de ocurrir. Decime. ¿Existe la posibilidad de que haya dos caminos críticos? Sí, existe. Puede pasar perfectamente. Y en ese caso se aclara que hay dos caminos y listo. Claro, hay que enumerar todos los caminos críticos. ¿Viste cuando yo les hice recién de cada camino la duración? Claro. Sí, podría haber empate en el mayor. Eso te daría la pauta de que son dos caminos críticos. Y cuando lo resolves con el algoritmo, vas a ver que por las actividades que son críticas se pueden formar dos caminos, o tres. Hay casos en los que hay tres caminos críticos. Ah, ok. Bueno, con el de Loren, Google. el Shift ¿y Key. Gusti? Bueno, ¿cómo le fue? Bien, profe. Bien. ¿Pudieron resolverlo todo? Nosotros nos faltó el punto F. Ah, bueno, casi Y nosotros todo. también. Bien, bueno, a ver, ¿quién comparte pantalla y me muestra el primer grafo, el de los circulitos? Yo si quiere, profe. Dale. Lo tengo hecho así nomás, pero... No hay ahí sí. problema, es como para que lo veamos y que todos vean si están de acuerdo. Espérame un segundo. Ahí se ve. Ahí se ve. Me quedan como nodos iniciales, sería A y B, y los, Ujú. o sea, los nodos ojos, los nodos finales, E, J y H. No, perdón, E, J y HJ. Sí. ¿Cómo me decías? ¿Te quedan como nodos finales? nodos finales E, I y J. Bien. Entonces vemos que acá el proyecto en este caso no empieza en una actividad como pasaba recién, sino que hay dos actividades que en forma paralela se pueden comenzar en el momento cero, ¿sí? Entonces, cuando le agreguemos el nodo inicio, va a estar precediendo A y B. Y luego estas tres actividades que quedan como sin continuación, quedan así en el aire, las vamos a llevar a las tres a un nodo final, ¿sí? No puede quedar, por ejemplo, la actividad E suelta ahí. Todas las actividades, es decir, todos los caminos tienen que comenzar en inicio y terminar en fin.
así tengan 2 actividades o una actividad, tiene que comenzar en inicio y terminar en fin. ¿Sí? Bueno, muy bien, Leandro. Listo. ¿Quién puede compartir ahora para el punto B, el grafo del algoritmo, del CPM? Yo, profe, si quieren. Lo tengo. Dale. Sí, Álvaro. Creo que es esta. Bien, acá está. Muy bien, ahí Eh, ven. Está un Bueno, poquito ahí, desastroso. sí, ahí hay un poco de flechas cruzadas, que no Sí. sería lo ideal, Ah, bueno. porque confunde un poco por ahí para determinar los caminos, ¿sí? Entonces, acá me parece que la F, La porque F. la F, claro, la F podría estar un poquito más adelante y que Más adelante. salga, sí, por ahí lo podrías mover Claro, más parece que como a la altura. se me cruzaba acá también. Claro, la G podría ir más abajo, que queden G y H, que son, ¿ves esta I, por ejemplo, que es continuación de C, podría ir arriba, y G y H ir abajo. Después lo cambias si querés, no hay problema. Les Bueno. digo yo cómo para que les quede más ordenado el grafo, porque ves que después de C sigue la actividad I, y después de D sigue G y H. Entonces estas dos se podrían poner más acá abajo. Bueno, yo estoy señalando, pero ustedes no ven lo que yo señalo. Bueno, sí, sí. G y Igual H se podrían poner a la altura de D y I se puede poner a la altura de C. No importa que no esté G, H, I, digamos, en el orden alfabético. Lo importante es que el grafo visualmente quede más claro. Y por ejemplo, acá fin, la actividad fin la podés poner más a la derecha para que quede, por ejemplo, como que queda medio doblado ahí, lo podés desplazar un poco. Más Bueno. que todo, esto que parece como muy detallista, es para que no haya estas flechas que se cruzan, como tenés acá después de F, viste que hay como un nudito ahí de flechas. Sí. Algunas veces ese cruce de flechas los hace confundir cuando tienen que hacer la revisión hacia adelante o hacia atrás. Entonces es simplemente por eso, para que no los confunda ese tema. Dale. Profe, ahí, Bien, sí. ahí vi un error, tipo, cuando estás haciendo el camino de vuelta en F, o sea, está mal restado. Sería 24 menos 7, 17. 24 menos 7, 17. Acá. Sí. Bien. Bueno. A ver, si yo tengo el grafo acá, 24 menos 7, 17, sí. Y eso después va a pasar el 17, no, porque ahí es El 6 más chico. Sí, exacto, 6, 0, eso está bien. Bien, bueno, a todos les coincide los números, termina el tiempo mínimo de finalización del proyecto, en este caso sería 28 días. 28 ¿sí? días, sí. Bien, las actividades críticas son B, D, H y J. Sí, acá. ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien le dio algo distinto? Profe, yo, a ver, el C creo que, o sea, el camino de vuelta, no sé si está elegido mal el 21 en la tabla de C. Creo que está, ¿Cuál? porque me parece que falta una flecha de conexión. Ya le digo. A C se ver, conecta con I y con F. Y Sí. está conectado Pero- con una sola flecha, digamos. No, sí está la flecha de F ahí. Ah, sí, Pero- perdón. Ah, acá, perdón. Sí. ¿Verdad? Ah, claro, Ah. pero está ahí abajo. Sí, Claro, Bueno, por eso ve- toma el 17. Por Claro, eso. Exacto. entonces no es 21, es 17. 17. claro, sí, 17. Bueno, un poco por estas cosas es que ven que yo les digo que por ahí surgen errores.
es que les aconsejo que lo hagan más hacia adelante y ordenándolo más prolijo. A ver si yo tengo, bueno, yo les voy a buscar a ver si les puedo mostrar cómo lo tengo yo. No está mal, ¿sí? Pero genera estas cosas. Está bueno que te haya pasado, Álvaro, porque así lo podemos ver, ¿no? La justificación. Que no pasa solo por un capricho mío de que quede más coqueto, sino que No, es no. para prevenir este tipo de errores. Bueno, después en el siguiente punto decía calcular el tiempo mínimo en que podrá prestarse el servicio. Bueno, ahí multiplicaste 1000 por 28, el tiempo mínimo de realización del proyecto es de 28 días, y cada día tiene un costo de 1000, el costo es de 28.000. Está bien. Bien, si querés dejar de compartir y algún otro que me quiera contar el punto E, que dice si se retrasara la actividad A 5 días, ¿qué ocurriría con los costos? ¿Cómo serían los costos y la actividad? Bueno, primero la actividad A, veamos. Dice una demora de 5 días. ¿Quién me Profe, cuenta cómo? Sí, yo si quiere se lo voy contando, no, lo hice en dale. papel, pero si quiere. No, bueno, contame Bueno, cómo sería. Para A, el margen total es de 3, ¿sí? 11 menos Sí. 8 o 3 menos 0, entonces tenemos un margen de 3 días, y como en este caso se retrasa 5 días la actividad, eso implicaría un costo adicional de 2.000 pesos. Bien, porque en realidad el proyecto se va a demorar 2 días más. Exactamente. ¿Sí? Bien. Y bueno, y en ¿Y caso con de B, respecto al margen libre? ¿Qué me podés decir de la actividad A? no lo vuelvo a leer. Un segundito. Míralo en la red. Te da O sea, cero, profe. la parte de los costos es correcta, es solo tengo que analizar el margen total. Esta es una pregunta que yo les hago aparte. Sí, Facundo, decime. No, que el margen libre de A te da cero. Claro, porque es 8 menos 8 y 8 menos 8 para las dos actividades que le siguen, que claro. son E y C, ¿sí? Entonces 0. ¿Cómo lo interpretás vos, Facundo, a ese margen libre? Digamos que la actividad A, si se retrasa, o sea, no se puede retrasar. Sin No, afectar ¿cómo qué. sería? O sea, No sin se puede afectar retrasar. los inicios de la actividad C y la actividad E. Claro, de las Sería actividades así. siguientes, ¿sí? Sí. No tiene margen, por lo tanto no se puede demorar, porque si se retrasa o se demora, afecta a las actividades siguientes. En este caso, si se retrasa 5 días, va a estar afectando en 5 días el inicio de las actividades siguientes. Bien, Igual, después profe, le pedí... Sí. el Sí. libre no determina que no se puede demorar, ¿verdad? Solamente determina que va a retrasar los siguientes inicios. En este caso, el margen libre de 0 quiere decir que no se puede demorar sin afectar el inicio de las actividades siguientes. O sea, por demorarse, Claro. cualquier actividad se puede demorar. Lo que cambia es el impacto que tiene esa demora. Si con el margen libre yo mido si afecta a las actividades que siguen una demora. En este caso no tiene margen, no se puede demorar, ¿sí? Porque si se demora afecta sí o sí a las actividades que le siguen. El margen total me analiza lo mismo, pero viendo si impacta en la duración total del proyecto. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. En la otra pregunta decía cómo serían los costos si la actividad B se retrasa en 2 días y la B es una actividad crítica, si no me equivoco, ¿sí? Por lo tanto va a impactar en la duración total del proyecto. Bueno, después le pedía el cálculo del margen total y el margen libre, no, del margen libre de la actividad E. ¿Quién me puede contar cuál es el resultado del margen libre de la actividad E?
Bueno, no sé si alguno hizo el punto F. Lucía me había dicho que no lo había. No, sí, profe, es que la actividad que precede a... No, precede, digamos, al fin del proyecto. Ujú. Entonces, me queda nomás que eh, el margen libre es 28 menos 19 y te queda Ujú. 9, que te queda que es el 9. margen libre Y, de... bueno, bien, ¿y cómo se interpreta ese 9? y que se puede retrasar en 9 días sin afectar en este caso sería el evento, la actividad de fin, Claro, el pero como evento es la del final. proyecto también, es como que... Está bien, pero es como que coincidiría con el margen con la- total que me indica que afecta la duración total del proyecto. Esta, como la que claro, sigue es la actividad fin, impacta directamente en la duración total. ¿Y qué pasa con la actividad G, por ejemplo? Acá les pide el margen total de G. sí, el margen total de G es 3, porque a más tardar puede terminar en el día 24 y más temprano puede terminar en el día 21. Bien, Entonces sí, tiene 3 días tiene de 3 días holgura o de sí, margen, ¿sí? sin afectar a la duración del proyecto. Exacto, la duración total del proyecto. Bueno, acá un pequeño detalle que tienen que tener en cuenta cuando leen las consignas es si dice que la actividad se retrasa en 5 días, por ejemplo, que me está dando la demora, o que la actividad se va a realizar y me dan el nuevo tiempo. Supónganse, a ver, para dárselo con un ejemplo, la actividad... esperen que me fije acá, la actividad H, ¿sí? Si me dijeran que se va a retrasar en 3 días, quiere decir que la demora es 3 días y que la nueva duración es de 12 días. Pero también me podrían dar en la consigna, decirme, la nueva duración o la actividad H se ha determinado que se va a realizar en 12 días. ¿Sí? En ese caso, lo que me están dando es el nuevo valor o la nueva duración de H. Y yo tengo que calcular por diferencia la demora. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, me pueden dar la información de las dos formas, lo que ustedes tienen que estar atentos es si le dan la demora o si le dan la nueva duración de la actividad. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con CPM. La semana próxima vamos a continuar, pero con PERT. Acá estoy viendo que en lugar de Luz, te dije Lucía recién, Luz. Te cambio el nombre. Bueno, No pasa nada, pero eras profe. vos. Bien, chicos, entonces sigan haciendo ejercicios, pueden hacer el problema 5, que también es de duraciones ciertas, y la semana que viene vamos a avanzar trabajando con PERT. Profe, una consultita. Sí, Cuando se retrasan las actividades críticas, ¿veo? sí. O sea, lo que ahí puedo decir rápidamente es que se retrasa el fin del proyecto, pero nada más en cuanto a afectación económica, digamos, va a tener la misma implicancia que cualquier otra, en función de cuánto se retrase, por supuesto. ¿Me Claro, explico? sí, o O sea, sea, en el ejemplo, ¿vio? La A se retrasaba 2 días más de lo que se podía. Y la B, sí. bueno, 2 días, y en caso de B, como en una actividad crítica, bueno, no teníamos margen. Pero, o sea, con la A y la B tengo el mismo impacto de 2.000 pesos en cada uno de los retrasos, a eso me refiero. Claro, No es que adquiera exacto, una mayor porque magnitud. si vos al tardar más días tenés un mayor costo, porque vas a tener que trabajar esos días y vas a tener el costo de la mano de obra o de los materiales o de lo que sea, sí o sí te va a impactar económicamente. Ujú. ¿Sí? Independientemente de que sea una actividad crítica o no. Lo que sabemos es que la actividad crítica, cualquier cambio impacta. Claro, ahí Ahora, está. la Eso es. otra puede ser que tenga un margen, ¿sí? Y tengo que ver si impacta completamente la demora o si impacta solamente en la diferencia
con la holgura que tiene. Claro, entre el margen y la demora propiamente. Ok, listo, eso Exacto. nomás. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. No sé si... me preguntaron por el aula, ya lo voy a contestar por ahí. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Nos Chau, vemos, profe, nos profe, vemos. gracias. Dale, chau, chau. Nos vemos. Chao. Chao, Adiós. profe, buena semana. Chao, profe. Gracias igualmente.